Bueno, buenas tardes. Agradecimientos de rigor. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, los presentes y los que están en forma virtual. ¿Se escucha? Ramiro, ¿tenés presentación? ¿Cómo? No, ahora les voy a contar cómo es mi manera rústica. No, creo que ahí está bien. Bueno, el agradecimiento de la invitación principalmente a Omar, que tenga presente a los abogados particulares en esta mesa de diálogo, que yo vengo en ese carácter hoy, pero no soy el único. Vino, o al menos aprecié que estuvo invitado uno con un par de años más que yo y un par de canas más que yo, que es Eduardo de Oro, pero también aplaudí que invitaran a una abogada, Agustina Madiona, mucho más joven que Eduardo y que yo, y que le está poniendo una impronta en el litigio con perspectiva de género, y de Agustina creo que estamos aprendiendo, todos los que somos más grandes, inevitablemente aprendemos de los jóvenes, lo saben los que hacen docencia, cómo nos nutrimos de esto. Entonces, el agradecimiento a la invitación al abogado particular. Y a Mili Noli, que es un poco como el pulmón de todo esto, porque estos eventos no son magia, hay que militarlos, y la verdad que lo que los milita Mili es tremendo. Bueno, cuando me decían si no tengo presentación, no. Mili me decía que soy muy rústico, pero vengo con un cuadernito a BOM, algunos que otros libros y una hojita de ruta como para seguir una guía. Y bueno, soy abogado litigante, me falta lo académico, quizás los PowerPoint. Bueno, la situación fáctica está clara, y el mensaje para todos los operadores, virtuales y presenciales: hoy en día la casación horizontal está casi unánimemente admitida en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Entonces, a no tener miedo a usarla con las limitaciones que marcaron Carmen y Alejandro, solamente en caso de casación positiva del 485, solamente para el caso del acusado, solamente en un proceso penal. Esto lo digo porque me tomé el trabajo de hacer tarea de campo y hablar con los defensores de Arzusa y los defensores de Di Cesare. Y los de Di Cesare titubearon en su momento, porque no sabían con qué le iba a salir la otra sala, si le iban a admitir o no la casación horizontal. Por eso metieron en simultáneo el recurso extraordinario federal, de ahora en más le vamos a decir REF. Pero la defensa de Arzusa se la jugó, una convicción y una fe, metió la casación horizontal, y yo le pregunté, ¿pero no te dio miedo? No, pero si los precedentes eran clarísimos. Bueno, si vemos el auto de admisibilidad en Arzusa, está firmado por Dey, Gómez y Llorente. Y si vemos el auto de admisibilidad de Di Cesare, está firmado por Dey, Llorente y Garay. Y si vemos el fallo de Di Cesare, en donde revocan, convierten este homicidio simple en este homicidio calificado mediante una casación de las que se denominan positivas, vemos que hay, en la segunda cuestión, hay como una discusión de 2-1 entre Omar y Adaro y Valerio. Entonces, si yo tengo que decir qué piensa el cuarto piso de este edificio, y la casación horizontal es lo que hay. ¿Pero por qué es lo que hay? Porque no hay legislación. ¿Qué es lo ideal? Que haya legislación. Así que, ¿y dónde se debería resolver esto? Que últimamente usan a nuestros jueces de legisladores y no hacen propias las responsabilidades de la legislación. En la legislatura. De hecho, hoy en día tenemos proyectos de casación de doble conforme, que te podrá gustar o no, pero por lo menos está para discutir, que algunos legisladores encontraron que estaba ahora cuando ingresó el proyecto de reforma de la Corte, pero también hay un proyecto de Código Procesal unificado, porque nosotros los mendocinos tenemos la sana costumbre de andar siempre con dos sistemas de juzgamientos vigentes. Si no es el sistema mixto de la 1908 con el sistema acusatorio de primera generación o semiacusatorio de la 6730, hoy estamos con esta suerte de un acusatorio un poquito más profundo que convive con el sistema adversarial, que es un poco más moderno, del juicio por jurados. Pero esta locución me la inspiró Mili cuando, tras tratarme de rústico por mi cuadernito a BOM, me dijo: creo que lo que estaría bueno es traer alternativas, porque tenemos un problema, evidentemente. Las soluciones de creación pretoriana son soluciones a medias, son parches, y son propias
más allá de lo que se dijo en PCM, los ministros de la Corte de la Nación, que ante la omisión legislativa lo mismo el magistrado, por este control de convencionalidad, hasta ex oficio inclusive, tiene que salir a salvaguardar el derecho vulnerado, máxime ante estas causas, ante estos derechos de doble conforme hiperoperativos, y hasta creo que, si no me equivoco, traen a colación a Esmejian de la facultad, que lo estudiábamos en civil. Pero el tema es que tenemos un vacío legal y que tenemos una oportunidad histórica de tratarlo en la legislatura, no bajo apercibimiento en un término perentorio improrrogable de 72 horas, bajo aprobar el proyecto que manda el Ejecutivo, sino de tratarlo con tiempo, con discusión y con consenso. Entonces, ¿y cuál es el problema? El problema no es la casación horizontal. Si es por mí, que sea horizontal, vertical, diagonal. A mí lo que me preocupa, muy seriamente, es el de la garantía de la doble instancia, pero más aún, seriamente, la garantía del doble conforme. Al menos yo la distingo. Porque en el proceso penal, el sujeto más vulnerable es el acusado. Porque toda la manifestación punitiva, y esto se menciona en los fallos que gracias a ellos nos ayudan a no tener que volver sobre los mismos, la manifestación del poder estatal punitivo, de la potestad represiva del Estado, se manifiesta con este gigante, este monstruo que es el Ministerio Público Fiscal, y un acusado que tiene una defensa pública pobre, muy pobre, y abogados particulares que no son ricos. Hay muchos y la calle está difícil. Entonces hay una desigualdad clara de recursos. Entonces tengo que reforzar en el proceso penal a esta simetría del acusado. Entonces yo creo que la casación horizontal, que como vimos ya no es un tema de discusión, es como sirve de excusa para analizar el doble conforme. ¿El doble conforme está verdaderamente garantizado en Mendoza, en la Argentina? Pienso que no. Allá por el 2005, hace muchos años, en algo que yo creo que hoy en día ya casi tiene vigencia a medias, estaba el fallo Casal. Traje una obra póstuma de Dimas Agüero con prólogo de Susana García, que destaca en el fallo Casal el voto de Hayton de Nolasco. Miren lo que decía Hayton de Nolasco. Bueno, dice que la Convención Americana de Derechos Humanos inequívocamente obliga al Estado Nacional Argentino a reformar su legislación procesal en el 2005, de modo de sustituir el recurso de casación de carácter extraordinario y limitado por un recurso ordinario. Hago énfasis a propósito. Ordinario. Y hago eco. El problema es que el recurso de casación nunca debió ser un recurso extraordinario. Y ese es el gran problema. ¿Qué pasó? Después de la Revolución Francesa, los franceses crearon un tribunal constitucional que ni siquiera era jurisdiccional o integrante del Poder Judicial, era más bien político, pero que custodiaba los valores de la Revolución Francesa, la omnipotencia de la ley, Montesquieu, y la igualdad de la ley, Rousseau. ¿Qué buscaba? Ojo con los jueces que interpreten mal la ley o dicten fallos contradictorios y afecten la igualdad ante la ley. Esto no soy un fantástico, lo dice Jorge Cusirat en el mejor Código Procesal Penal comentado de la provincia de Mendoza que hemos leído. Lástima que no lo fue actualizando. Pero era extraordinario. El problema de la garantía del doble conforme es que como están hoy en día legislados los recursos de casación, que son los únicos remedios que tenemos los abogados defensores, vamos al caso concreto, ante un caso de casación positiva, vengo de una absolución o vengo de una calificación más leve y la alzada o me condena o me agrava la calificación, tengo que recurrir. Obviamente, todos los precedentes que mencionaron descartan el REF, porque el REF está reservado. Ese es un recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios son los recursos de ley
como el inconstitucional, el recurso extraordinario federal, y por ahí el de revisión, que tiene otros matices. Pero la casación no debería estar en un Código Procesal Penal legislado como un recurso extraordinario. Y ahí es donde empiezan los problemas. De Casale en adelante, bueno, pueden meterse en los hechos, pero con el límite de la inmediación. Al otro año, en el 2006, Díaz y Cantón, bueno, pero se puede avanzar sobre la inmediación en la medida en que lo hayan plasmado esta percepción de lo que el juez pudo oír, y si lo plasmó en la fundamentación, es revisable en la alzada, pero de la manera que está legislado, condiciona mucho a la hora de interponer la casación al litigante, porque uno tiene que empezar a pivotear entre, bueno, por ahí el vicio injudicando de la ley sustantiva, uno no discute el hecho, sino que o no se aplicó la norma que se tenía que aplicar, en vez de aplicar esta figura, tendrían que haber aplicado esta, que es lo que pasó en Di César, un poco la discusión, o se aplicó erróneamente. Ejemplo, lo que pasaba antes con la tentativa, que era de 1/3 a tanto, o no, o en un mínimo a la mitad, de toda esa discusión. Pero después en los vicios in procedendo es medianamente falaz de la manera en que está hoy legislado en el 474 del Código Procesal Penal y en el 456 del Código Procesal Penal de la Nación, que se llega fácilmente a los hechos. Los abogados tenemos que ser medio como malabaristas y magos y empezar a conjugar entre el 416 y la nulidad de la sentencia, el 155 y la fundamentación aparente y contradictoria, y ver cómo con la sana crítica racional logramos que el tribunal o la alzada se meta en los hechos. Para esto hice otro trabajo de campo. Consulté a 4 y hasta 5 abogados más grandes que yo, con más experiencia, y que en los últimos años han metido casaciones. Y, bueno, las conclusiones son las más diversas. El que menos yo me pensaba que me iba a decir esto, pero me voy a reservar los nombres porque no me autorizaron, me dijo, no, hoy en día la casación es un recurso como ordinario, como la apelación. Yo discrepo. A los otros que les consulté, no, y depende de la trascendencia del caso, o depende de la voluntad de la alzada, pero no acá en Mendoza, en todos los máximos tribunales de todas las provincias. Es un problema. En la medida en que esté legislado como un recurso extraordinario, vamos a depender de la composición de turno, del caso del momento, que sería totalmente distinto si la casación fuese un recurso ordinario. Y ahí sí podría salvaguardar lo que es la garantía del doble conforme. Porque ¿quién me va a discutir en un recurso de apelación que puedo hablar de los hechos, de la prueba, que puedo hablar de la calificación legal, que puedo hasta, no solamente hablar de la inobservancia de normas de procedimientos que traen aparejados sanciones de nulidad, sino también de la errónea aplicación y interpretación de una norma procesal? Eso, en la medida en que convirtamos a la casación de un recurso extraordinario en un recurso ordinario como el de apelación, símil e igual al de apelación, vamos a tener una verdadera garantía de doble conforme y un verdadero control integral, exhaustivo, esta teoría alemana del agotamiento de la capacidad de revisión y de todo lo que sea posiblemente revisable. Pero tenemos que modificar el Código Procesal Penal. No solo el de acá y el de la Justicia Federal, que ya está modificado. Y esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 3 precedentes. En Mendoza y otros, año 2013. En Gorigoitía, ahora hace poquito, año 2019. Y en Valle Ambrosio, en el 2020. Ya volveré sobre ellos. Tiene que ser un recurso ordinario, y lo dice en Gorigoitía, la Corte Interamericana, que tiene que ser accesible, sencillo, eficaz. Una apelación, y nada más que una apelación. Obviamente, delimitando qué resoluciones son impugnables, delimitando quiénes de manera subjetiva están legitimados para impugnar, pero sin más formalidades como la de la apelación, indicar qué puntos de agravios y sucintamente qué no comparto del razonamiento que llegó a esa conclusión. Y después que
no esté condicionado, que es lo que yo creo que hay que eliminar y derogar, y que ni siquiera veo que en las reformas legislativas están atinando en este sentido, a motivos o causas o causales de casación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Corte en Gorigoitía? Porque después los agravios están condicionados por estas causales para su procedencia. ¿Qué es este malabarismo y magia que tenemos que hacer los abogados para abrir el análisis de los hechos? Y esto no debería ser así. ¿Cuál es el estado actual tras los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Mendoza y otros, Gorigoitea y Valle Ambrosio? Hace poquito ahora, el 2 de septiembre de este año, luego de dictar estas sentencias condenatorias, la Corte, en su función de verificar que se estén cumpliendo las partes dispositivas de sus sentencias, le va pidiendo informe a los estados. Y les tiró las orejas un poquito más a unos y un poquito menos a otros, pero los retó a todos. En Mendoza y otros, del 2013, entre otras cosas, se le pedía a la Justicia Federal que modifique el Código Procesal Penal de la Nación. Y lo hizo. ¿Pero qué dice la Corte? Che, pero está vigente nada más que en 2 provincias y un par de articulitos en toda la Nación. Avancemos un poco. Tirón de orejas, reto. Bueno, Valle Ambrosio, de Córdoba. Es del año 2020. Los cordobeses ya mismo reformaron el Código Procesal Penal. Y los felicitó, pero le tiró las orejas, porque el Tribunal Supremo de Córdoba se resiste todavía a abrir el recurso. Porque era lo que yo hablaba con estos 5 colegas, que hice una suerte de encuesta. El recurso a veces se abre y a veces no se abre tanto. Muchas veces les pasará a los litigantes que se encuentran con la leyenda o el cliché, su recurso no es otra cosa que la discrepancia valorativa con el criterio de la Cámara. Y sí, si me lo condenó y yo pedí la absolución, ¿qué quieren que discutamos? La sana crítica, la no contradicción, todo muy bonito. Esto es muy fácil, se resuelve cuando sea un recurso ordinario. Fíjense, qué interesante lo de Córdoba. Todas las legislaciones, todas, dejaron causales y o motivos casatorios, que yo entiendo que no tienen que estar, porque condicionan los agravios de quien impugna. Pero en Córdoba, algunas cosas interesantes, para el acusado, al doble conforme, que yo digo que hay una simetría entre el acusado y el Estado, cuando está la potestad represiva del Estado de por medio, puede ser informal. No tiene que cumplir tantas formalidades en Córdoba. Bueno, y al igual, acá en Mendoza, de un proyecto que no me quiero meter porque nos dimos la mano con Darío que lo iba a tratar él, acá en Mendoza está el proyecto de doble conforme, pero también comete el mismo pecado. Enumera causales o motivos casatorios, lo sigue manteniendo como un recurso extraordinario. Decía en el libro de Dimas Agüero, un poquito menos formal, pero más de lo mismo. Y en La Nación, el Código Procesal Penal Federal también enumera causales, es como que pareciera ser que los amplían más, pero siguen manteniendo esta inobservancia de normas bajo sanción de nulidad que hace totalmente engorroso apelar algo que tendría que ser sencillo, tendría que ser la casación, el arte de lo sencillo, porque ¿qué es lo que está en juego? La doble instancia del lado de las acusaciones y el doble conforme del lado de los acusados. Entonces tendría que ser como cuando apelamos un auto de procesamiento en la justicia federal o cuando apelamos un auto de elevación a juicio, donde podemos hablar de todo. Si no se puede hacer eso, no hay garantía del doble conforme tutelada. Miren qué interesante lo que hace el Código Procesal Penal Federal. Prohibir el reenvío. Prohíbe el reenvío, como diciendo, recién mencionaban el precedente de Dinuncio, en donde se hace mucho hincapié, que tienen a estos hombres que los juzgan, que los mandan, que reenvío, que le vuelven a hacer otro juicio, que vuelven. Muy interesante, más allá de que mantiene las causales de casación. Es muy interesante el artículo 21 del Código Procesal Penal Federal, que yo creo que debería estar legislado así, que dice el derecho del sancionado a recurrir ante otro juez o tribunal con facultades amplias de revisión. Punto.
No hay que decir más nada. Obviamente, después, bueno, tenemos el problema que tiene que ser ante el superior, salvo que renunciemos a la Convención Americana de Derechos Humanos o al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero así tiene que ser la casación para que realmente salvaguarde el doble conforme, que es el tema que nos convoca hoy. Entonces, y la inmediación dejó de ser un problema con los registros fílmicos. Porque ¿qué me van a venir a decir hoy? Que la alzada no puede apreciar lo mismo que el acuo, que no puede ver y oír lo mismo y ver los gestos de espontaneidad. Y si no, les voy a poner un ejemplo. El artículo 41, inciso D de la ley 9106. Cuando un veredicto de culpabilidad arbitrario o que manifiestamente se aparta de la prueba. Que ahora con la nueva reforma de la Corte, si no me equivoco, porque me mareé, estaba el del Ejecutivo, el de la Corte, no sabía cuál leer, pero si no me equivoco pasa a ser tratado en pleno los veredictos de las casaciones contra los de veredictos de culpabilidad. Bueno, ¿y qué me van a decir? ¿Que los 7 ministros no van a ver el video? ¿Qué me van a decir? ¿Que con la tecnología que tenemos hoy nos vamos a quedar con el vetusto Casal del año 2005 tras una pandemia donde todos manejamos la tecnología y los juicios son casi excelentemente grabados? Se acabó lo de la inmediación. Y se acabó lo de la teoría alemana del esfuerzo, de la revisión de lo revisable. Se puede revisar todo en la medida que lo saquemos de los recursos extraordinarios, que son recursos de derecho, y lo traigamos a los recursos ordinarios. Porque la casación es un recurso de hechos, derechos y pruebas. Lo dice en Gorigoití, en Mendoza y otros, y Valle Ambrosio, la Corte Interamericana. Está todo estrechamente vinculado. Hecho erróneamente determinado, derecho mal aplicado. Entonces, hecho, derecho y prueba son inescindibles, no los puedo analizar por separado. Entonces, creo que si tenemos en la legislatura este proyecto del doble conforme y tenemos en la legislatura este proyecto del Código Procesal Penal Unificado y que parece ser que no nos van a emplazar a un tratamiento exprés y tenemos tiempo como para poder opinar, y bueno, nos tenemos que meter ahí cada uno su opinión. Por ejemplo, yo la opinión que voy a tratar de insertar es que eliminen las causales de casación o los motivos casatorios, para no restringir los agravios del impugnante. Bueno, y finalmente, claro, me dijo Milinoli, tráete una alternativa, ya que vas a venir con un cuaderno a Boni y no vas a traer PowerPoint, tráete una alternativa. Tiene razón. A ver, retomando pero el tema de la casación horizontal. Es un paliativo, es un parche. Lo cierto es que no hay legislación y lo cierto es que en todos los precedentes la Corte Interamericana dijo, miren, excepcionalmente y porque no tienen un tribunal jerárquicamente superior y excepcionalmente porque aparte los recursos extraordinarios federales no son idóneos para la garantía en un breve plazo del doble conforme, pero excepcionalmente. Pero no es lo que ellos legislan, ellos dicen la revisión del fallo ante un juez superior. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí que se puede solucionar esto en el sistema mendocino actual? Y las sentencias de los jueces de flagrancia y jueces correccionales pueden ser revisados por los jueces del Tribunal Penal Colegiado o del Tribunal Penal de Menores, y en un eventual caso de casación positiva en perjuicio del acusado, ahí puede ir hasta la Suprema Corte e ir a un tribunal superior. El problema lo vamos a tener con los fallos o las sentencias de los tribunales penales colegiados y los tribunales penales de menores, porque si bien tienen un superior, que es la Suprema Corte de Justicia, pero para el hipotético caso de que haya una casación positiva, y bueno, estamos en la misma, vamos a tener que usar estos parches, Di César, Arzusa y todo lo... y no es el ideal. Para mí lo que resolvería esto es un tribunal de casación. Es decir, repito, y con esto concluyo, Mili, que me pediste una solución, esta es mi solución. Juez correccional, juez de flagrancia, sus fallos los casamos ante tribunales penales colegiados. Y si se da el caso Di César o el caso Arzusa, tenemos asegurada la doble instancia ante un superior, como dice el 8.2H de la Convención Americana o el 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, juez de tribunal penal colegiado, tribunal de menores, y necesitamos un tribunal de casación. Para el eventual caso de una casación positiva, poder ir
en casación ordinaria, yo inclusive hasta le cambiaría la terminología que hace el Código Procesal Penal Federal, que habla de impugnaciones. Directamente, habla de jueces de revisión. Una impugnación solo para ese caso ante la Suprema Corte. Yo creo que así resolvemos la situación y así nos ajustamos a derecho. Cualquier legislación diferente, más allá de la buena voluntad, porque estos parches son positivos, los hicieron para salvaguardar derechos, pero más allá de la buena voluntad judicial, necesitamos la buena voluntad legislativa, porque esto se resuelve en la legislatura y se resuelve así, con tribunales. El fallo es ante un tribunal jerárquico superior. La ley es clara en ese sentido. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovechemos estas oportunidades para pensar y tratemos de llevar estas ideas a la legislatura. Y no nos olvidemos, dicho sea de paso, que este tirón de orejas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de septiembre del 2022, cuando el tirón de orejas más severo fue para Mendoza, porque por lo menos Córdoba modificó. La Nación tiene un código a medio implementar y acá, bien, gracias. Bueno, nada más. Gracias.